Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja. En el capítulo de hoy vamos a dar por finalizado algo que empecé hace unos meses, que era este constante y perpetuo viaje hacia el este. Eventualmente fuimos tanto hacia el este, que nos quedamos sin más tierra, y volvimos al lugar desde el cual empezamos. Volvimos a las aguas del Mediterráneo. En el capítulo de hoy vamos a dar inicio a un nuevo bloque que va a comprender a la historia mediterránea, de alguna manera la historia de la antigüedad mediterránea, este periodo histórico que tanto me interesa a mí, como sabrán los oyentes a este punto históricos del podcast. Y para meternos en esta temática, vamos a charlar acerca de la gente que en su momento decidió que tenía un mundo por conocer, que tenía un mundo por explorar. Vamos a hablar acerca de exploradores antiguos. Gente que en un mundo en el cual viajar era una cuestión bastante complicada, desafió los límites propios de la tecnología de su tiempo y se emprendió en grandes travesías que generalmente fueron redactadas o fueron relatadas, mejor dicho, en grandes obras que las magnificaban. Pero bueno, hasta acá llega la introducción del capítulo de hoy. Vamos a adentrarnos de lleno en la temática que empezamos esta semana. Vamos a hablar acerca de estos grandes exploradores de la antigüedad, y para hablar de ellos vamos a empezar hablando por uno que perteneció a posiblemente la cultura o la civilización marítima por definición en la antigüedad, un explorador de la ciudad de Cartago. Específicamente, tal vez el explorador más ilustre de esta civilización, que se dedicó a explorar el mar, se dedicó a establecer redes de comercio. Janón el Navegante. Este no es un nombre que les vaya a sonar especialmente conocido, a menos que les interese mucho la historia cartaginesa, y no a mucha gente le interesa la historia cartaginesa. El problema con la historia de Cartago es que realmente no hay mucho, y lo que generalmente llegó hasta nuestros días fue escrito por los romanos, que no escribían precisamente cosas lindas sobre los cartagineses, porque, como recordarán los oyentes históricos del podcast, aquel ya antiguo capítulo sobre Aníbal Barca, Cartago estuvo muy cerca de derrotar a Roma en las contiendas militares que enfrentaron estas dos grandes superpotencias. Entonces los romanos se ensañaron especialmente con los cartagineses, no solo destruyendo la civilización entera de Cartago, sino también en las cosas que escribían, perpetuando muchos mitos o cosas por el estilo. Entonces la idea que nos llega de Cartago es generalmente bajo un filtro romano, y por ende está teñida de muchos mitos, si es que llegan, pero como les decía, no llega mucha historia de Cartago. Sin embargo, y para suerte de este capítulo, la historia de Janón, o Jano en la traducción al inglés lo pueden encontrar como Jano, si bien es un nombre que nos llega del griego, Janón, está bastante bien documentada, porque la historia de vida de este explorador marino y también parece ser gobernante cartaginés fue traducida al griego y fue conservada por justamente los propios griegos, que la hicieron pasar de generación en generación hasta obviamente nuestros días. La cuestión es que, según la crónica, Janón nace aproximadamente en el siglo VI o entre el siglo VI y V a.C. y parece ser que pertenecía a la dinastía de los Magónidas, siendo hijo del gobernante de Cartago, Amílcar. El título que tenía Janón cuando él asciende como gobernante está escrito como Basileus en la fuente griega, que significa rey, pero lo más probable es que el título real de Janón hubiese sido el de Sufete, que es una palabra que viene del cananeo Shofet o del hebreo Sofet, que significa juez. Es básicamente una especie de gobernante con estatus real, pero no es hereditario, una institución propia de la cultura cartaginesa. La cuestión es que Janón, en su calidad de gobernante de Cartago, decide encabezar en el siglo V a.C. una expedición con el fin de colonizar. Los cartagineses tenían una particularidad que habían heredado de los fenicios, que era la de fundar colonias
estableciendo redes de comercio. Estas colonias estaban todas interconectadas y buscaban abastecer a la metrópolis de diversos productos. Digamos que los cartagineses vivían, respiraban comercio. Esto es una parte fundamental de la cultura fenicia. Y los cartagineses, como fieles herederos, como hijos de los fenicios, mantuvieron estas costumbres. Entonces Janón decidió partir con una expedición en la cual llevó 60 barcos y 30.000 personas rumbo a la expansión, rumbo a la fundación de colonias. Y para esto dice la crónica que atravesó las columnas de Hércules, lo que hoy en día llamaríamos el estrecho de Gibraltar, siguió la costa de África y empezó a fundar asentamientos, colonias. Y hasta ahí podría haber sido una historia más de fundación de colonias, de estas que los cartagineses, o los griegos, o los fenicios, tienen miles. Porque todo el Mediterráneo era una enorme red de comercio de estos pueblos. Era la manera en la cual se expandían realmente asentamientos costeros, todos unidos entre sí por rutas marítimas, y de esta manera expandían sus propias redes comerciales. Pero la cuestión es que Janón siguió viajando, siguió yendo hacia el sur y se embarcó en una de las grandes expediciones de exploración de la antigüedad. Una que hasta hoy en día los historiadores realmente no están muy de acuerdo de hasta dónde llegó, hasta qué descubrió. Este es un debate que se da hace un montón de tiempo. Realmente el alcance de la expedición de Janón es un tema muy interesante que no vamos a poder dirimir hoy, pero lo que sí vamos a hacer es ver un poco del texto original del periplo de Janón, esta traducción al griego del original púnico, y después vamos a ver las opiniones de algunos historiadores para intentar hacernos una idea de cuál fue realmente el alcance del viaje de este explorador cartaginés. Vamos a leer un poco el periplo de Janón. Después de navegar 2 días más allá de las columnas de Heracles, fundamos la primera ciudad que llamamos Timiaterión. Detrás de ella había una gran llanura. Navegando desde allí hacia occidente, llegamos a Soloeis, un promontorio libio cubierto de árboles. En él fundamos un templo a Poseidón. Acá es muy importante destacar que el nombre de África antes era Libia. Y por otro lado, como es un texto griego, hay muchas cosas, muchos nombres que los griegos traducen. Por ejemplo, el nombre de esta ciudad, Timiaterión, es un nombre griego, y un templo a Poseidón también es una traducción al griego de algún templo a algún dios cartaginés. Seguimos. Caminamos medio día hacia el este y encontramos un lago no lejos del mar, cubierto de una gran aglomeración de altas cañas en las que pasían elefantes y otros muchos animales salvajes. A una jornada de ese lago, fundamos ciudades en la costa que se llamaron Caricón, Teijós, Gite, Acra, Melita y Arambis. Dejando aquello, llegamos al ancho río Lixos, que viene de Libia, junto al que unos nómadas llamados lixitas hacían pastar sus rebaños. Estuvimos algún tiempo con ellos y quedamos amigos. De allí hacia el interior, habitaban los inhospitalarios etíopes, en un país cercado por altas montañas y lleno de animales salvajes. Dicen ellos que el río Lixos nace allí y que entre las montañas viven trogloditas de raro aspecto y que según los lixitas pueden correr más rápidamente que los caballos. Tras tomar algunos lixitas como intérpretes, navegamos hacia el sur, a lo largo de la costa del desierto durante 2 días, y después un día más hacia el este y encontramos una islita de 5 estadios de circunferencia, en el extremo más lejano del golfo. Nos establecimos allí y le llamamos Cerne. Por nuestro viaje consideramos que el lugar estaba completamente opuesto a Cartago, ya que el viaje de este a las columnas y de estas a Cerne era completamente semejante. De allí, remontando un gran río llamado Gretes, llegamos a un lago en el que había 3 islas más grandes que Cerne. Para terminar la jornada, llegamos desde allí al final del lago dominado por algunas altas montañas pobladas por salvajes, vestidos con pieles de fieras, que nos apedrearon y nos golpearon, impidiéndonos desembarcar. Navegando desde allí, llegamos a otro amplio río lleno de cocodrilos e hipopótamos.
Desde allí volvimos atrás y regresamos a Cerne. Desde allí navegamos 12 días hacia el sur, pegados a la costa que estaba toda habitada por los etíopes, quienes no se quedaban en sus tierras, sino que huían de nosotros. Su lengua era ininteligible, incluso para nuestros lixitas. El último día echamos el ancla junto a unas altas montañas cubiertas de árboles cuya madera era de suave aroma. Durante 2 días la rodeamos y llegamos a un inmenso golfo, en cada una de cuyas orillas había una llanura en la que de noche veíamos hogueras grandes y pequeñas que ardían a intervalos por todas partes. Hicimos aguada allí y navegamos durante 5 días a lo largo de la costa para llegar a una gran bahía que nuestros intérpretes llamaban el Cuerno del Oeste. En ella había una amplia isla, y en la isla un lago de agua salada dentro del que había otra isla en la que desembarcamos. De día no podíamos ver nada más que el bosque, mas por la noche distinguíamos muchas hogueras y oíamos sonidos de flautas, tañer de címbalos y tímpanos y gran estrépito de voces. El terror se apoderó de nosotros y los adivinos aconsejaron abandonar la isla. Navegamos pues apresuradamente y pasamos frente a una costa ígnea llena de incienso ardiente. Grandes corrientes de fuego y lava fluían hasta el mar y era imposible acercarse a tierra a causa del calor. Dejamos aquello de prisa por temor y durante 4 días de navegación vimos la tierra envuelta en llamas. En medio había una llama altísima, mucho más que las otras, que llegaba al parecer a las estrellas. De día vimos que se trataba de una montaña muy alta llamada el Carro de los Dioses. Navegando de allí durante 3 días, pasamos corrientes ardientes de lava y llegamos a un golfo llamado el Cuerno del Sur. En el extremo más lejano de esta bahía había una isla como la anterior, también con un lago en el cual había otra isla llena de salvajes. Desde lejos, la mayor parte eran mujeres con cuerpos peludos, a la que nuestros intérpretes llamaron gorilas. Los perseguimos, pero no pudimos capturar a ningún hombre, pues todos ellos, acostumbrados a trepar por los precipicios, se escaparon defendiéndose tirándonos piedras. Cazamos 3 mujeres, que mordieron y magullaron a quienes las tomaban, no dispuestas a seguirles. Las matamos al fin y desollándolas llevamos sus pieles a Cartago. No navegamos más allá porque se acabaron nuestras reservas. Acá termina el periplo de Hanón. Un texto, un escrito que en realidad, más allá de la traducción al griego, en realidad era una bitácora. Lo interesante es que los historiadores piensan que la bitácora está incompleta, que faltan partes, y por ese motivo hay tanto debate entre los historiadores. Nadie se pone de acuerdo de hasta dónde llegó Hanón. Hay algunos que piensan que en realidad no llegó muy lejos. Hay otros que piensan que llegó más lejos que cualquier explorador hasta la era de la exploración, algo así como 1800 años después. Y así se forman las diferentes posturas de pensamiento. Por un lado tenemos al historiador francés Raymond Mony, que piensa que con la tecnología de navegación, o pensaba mejor dicho, con la tecnología de navegación de la época antigua, con las velas cuadradas, era imposible llegar más allá del Cabo Bojador. O sea, podrían haber llegado, dice Mony, podrían haber remado, pero las corrientes de aire habrían hecho imposible que volvieran al punto de partida. Mony dice que los navegantes antiguos conocían esta información, que tenían noción de la imposibilidad de volver desde un punto determinado, así que simplemente se limitaban a no navegar al sur del Cabo Bojador. El problema está en la información que da el periplo de Hanón. Hay información muy precisa sobre cuestiones que están mucho más al sur que Marruecos, como para que simplemente hayan llegado a los oídos de un Hanón que simplemente llegó hasta Marruecos, justamente hasta el Cabo Bojador. Y acá está justamente la opinión del historiador Donald Hardin, que en su libro Los Fenicios afirma que justamente el consenso, o el consenso de la gran mayoría de los historiadores sobre Cartago, es que la expedición de Hanón llegó por lo menos hasta Senegal. Estamos hablando de una expedición marítima hace aproximadamente 2400 años que habría llegado más al sur que el Ecuador.
Esto con la tecnología de la época parece una cuestión imposible si no fuera porque estamos hablando de una cultura que realmente se dedicó a explorar los mares, se dedicó a establecer redes de comercio. Eh, este tipo de viajes va a ser recién replicado 1400 años después en la era de la exploración vikinga y después en el siglo XVI más o menos en la era de la exploración mediterránea o ibérica, este momento de exploración que inician los reinos ibéricos que encabezan Portugal y España, y van a hacer este tipo de viajes. Pero estamos hablando de muchos siglos después. Y esto es lo que hace que el periplo de Hannón el Navegante sea realmente una de estas cuestiones, uno de estos misterios de la historia que, en caso de confirmarse, cambiaría totalmente el paradigma de cómo concebimos el mundo o las conexiones del mundo en la antigüedad. Inclusive, apoyándose en estas cuestiones de la posibilidad real de que los cartagineses hayan llegado hasta al sur del Ecuador, hay algunos estudiosos que piensan que inclusive los cartagineses pudieron llegar hasta América. Eso ya es un poco más complicado, pero ahí está la cuestión. Este tipo de información, de confirmarse, abre todo un panorama de posibilidades. Y por eso es uno de los grandes misterios de la historia. Y por eso vale la pena comentarlo. La exploración de los antiguos, de todas maneras, está llena de relatos fantásticos. Muchas veces se dice que los antiguos justamente no querían revelar información real, entonces llenaban de peligros sus viajes para que nadie los siguiera. Qué sé yo, en el periplo de Hannón está este lugar de columnas de fuego que impedían llegar a tierra. Y esto estaría hablando de un intento de protección por parte de los cartagineses de estas rutas comerciales para que no fuesen explotadas por una civilización competidora, como podría haber sido, por ejemplo, los griegos. Pero hasta acá el capítulo de hoy. Que, como siempre les dejo una pregunta. ¿Qué opinan acerca de la expedición, del periplo de Hannón el Navegante? ¿Piensan que es un mito? ¿Coinciden en que simplemente es un embellecimiento y que nada más llegó hasta un poquito al sur de Marruecos? ¿O realmente piensan o creen que podría ser que los navegantes antiguos, con poca tecnología pero con mucha, podríamos decir, garra, llegaron hasta el sur del Ecuador? Bueno, pueden dejar sus comentarios en YouTube si están escuchando esto por YouTube, o pueden escribirme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Si no están suscritos al canal, les agradecería enormemente si se suscribieran, es algo que me ayudaría un montón. Sí, esto, me había olvidado comentar. Ya hace un tiempo hice un Twitter del podcast, por si quieren seguirme en Twitter y también conversar o comentar. Yo voy a estar subiendo los capítulos, o voy a estar notificando de que subí capítulos también en Twitter. Así que pueden seguirme, es BarbarrojaCast, o también pueden buscar la barra roja de Barbarroja y les va a aparecer. Así que bueno, muchísimas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.